El enfrentamiento político entre Gabriel Rufián y Emiliano García Paje a raíz de los pactos institucionales con Isabel Díaz Ayuso no puede entenderse como un simple cruce de declaraciones ni como un episodio aislado de tensión verbal. Se trata, en realidad, de una confrontación ideológica profunda que pone sobre la mesa una de las grandes fracturas actuales dentro del espacio progresista: la contradicción entre un discurso de izquierdas y una práctica política que, en determinados territorios, normaliza acuerdos con la derecha más agresiva del panorama español. Gabriel Rufián no interviene en este debate desde la ambigüedad. Su posicionamiento responde a una lectura muy concreta del momento político. La derecha, y especialmente el proyecto que encarna Isabel Díaz Ayuso, no es una derecha institucional con la que se puedan establecer pactos técnicos sin consecuencias, sino una fuerza que ha construido su poder sobre la confrontación, la deslegitimación del adversario y el vaciamiento del estado del bienestar. Desde esta óptica, cualquier acuerdo con Ayuso no es neutro, sino una cesión política que blanquea un modelo profundamente contrario a los valores de la izquierda. La intervención de Rufián se produce, además, en un contexto de creciente malestar dentro del electorado progresista. Una parte importante de la base social de izquierdas percibe que ciertos dirigentes socialistas territoriales actúan con una lógica de poder autonómico que entra en conflicto directo con los compromisos ideológicos que se proclaman a nivel estatal. Emiliano García Paje se ha convertido, para muchos de estos sectores, en el ejemplo más visible de esta disonancia entre discurso y práctica. Paje ha defendido en numerosas ocasiones su disposición a alcanzar acuerdos con el Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso en nombre de la estabilidad institucional y de la normalidad democrática. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esta justificación resulta profundamente problemática. No se trata de acuerdos con una derecha moderada o europeísta, sino con un proyecto político que ha atacado de manera sistemática los servicios públicos, ha convertido la fiscalidad regresiva en seña de identidad y ha utilizado la confrontación cultural como herramienta de movilización electoral. La crítica de Rufián no se dirige únicamente al contenido concreto de esos pactos, sino al mensaje político que transmiten. Pactar con Ayuso implica asumir que su proyecto es homologable, que su forma de hacer política es aceptable y que sus ataques constantes al gobierno central, a la izquierda y a los movimientos sociales pueden separarse de la gestión cotidiana. Desde una óptica de izquierdas, esa separación es ficticia. El proyecto político de Ayuso es coherente en su conjunto, y cualquier acuerdo contribuye a reforzarlo. El tono utilizado por Rufián ha sido descrito como duro, incluso agresivo. Pero desde el espacio político que representa, esa dureza no es gratuita. Responde a una lógica de denuncia frontal frente a lo que considera una traición ideológica. La izquierda, para Rufián, no puede permitirse la comodidad del pragmatismo cuando ese pragmatismo implica legitimar a quienes han convertido la desigualdad en un eje central de su acción política. Emiliano García Paje, por su parte, ha reaccionado defendiendo su autonomía política y reivindicando su derecho a gestionar su comunidad sin tutelas externas. Este argumento, habitual en líderes territoriales, entra en conflicto con una lectura de izquierdas que entiende la política como un proyecto colectivo y coherente. Gobernar desde la izquierda no es únicamente gestionar presupuestos o mantener equilibrios institucionales, sino sostener una línea política clara frente a modelos que atacan derechos básicos. Desde este enfoque, el problema no es solo Paje, sino lo que representa. Su disposición a pactar con Ayuso simboliza una forma de hacer política que prioriza la estabilidad del cargo sobre la confrontación ideológica necesaria. Para una parte significativa de la izquierda, esta actitud contribuye a desmovilizar al electorado progresista, genera confusión ideológica y alimenta la sensación de que todos son iguales, una narrativa que beneficia históricamente a la derecha. La figura de Isabel Díaz Ayuso actúa aquí como un elemento clave. No es una dirigente conservadora más. Su proyecto político se ha construido sobre la confrontación permanente, el desprecio al consenso socialdemócrata y la defensa explícita de un modelo de competencia fiscal que erosiona la solidaridad interterritorial. Pactar con Ayuso no es pactar con una administración, es pactar con un símbolo del neoliberalismo más agresivo en el Estado español. Rufián entiende que la izquierda no puede combatir ese modelo desde la ambigüedad. Su intervención apunta directamente a una incoherencia estructural. No se puede denunciar a Ayuso en el Congreso y, al mismo tiempo, pactar con ella en las instituciones autonómicas. Esa doble vara de medir, desde una perspectiva de izquierdas, no es pragmatismo, es claudicación política. El enfrentamiento también revela una tensión generacional y estratégica dentro del espacio progresista. Mientras sectores más institucionales apuestan por una política de contención y pactos transversales, otros defienden que el avance de la derecha exige una respuesta clara, sin complejos y sin zonas grises. Rufián se sitúa claramente en este segundo bloque,
convencido de que la moderación discursiva frente a proyectos reaccionarios no frena su avance, sino que lo normaliza. La reacción airada de Page ante las críticas de Rufián refuerza, para muchos sectores de izquierdas, la idea de que existe una desconexión entre determinados liderazgos territoriales y la base social progresista. Defender pactos con Ayuso apelando a la responsabilidad institucional ignora el contexto político real en el que esos pactos se producen. No son acuerdos técnicos aislados, sino decisiones con un fuerte contenido simbólico y político. Este choque no es anecdótico. Forma parte de un debate mucho más amplio sobre qué significa hoy ser de izquierdas en España. ¿Es suficiente con gestionar de manera correcta dentro del sistema o es necesario confrontar activamente los modelos que generan desigualdad y precariedad? Rufián responde de manera clara: sin confrontación ideológica, la izquierda pierde su razón de ser. La dureza de sus palabras, lejos de ser un exceso retórico, responde a una estrategia consciente de marcar límites. En política, los límites importan. Y desde una perspectiva de izquierdas, pactar con Ayuso significa cruzar una línea que no debería cruzarse. La paliza política a la que aluden muchos titulares no es solo un intercambio verbal, sino un intento deliberado de dejar en evidencia una contradicción que incomoda a parte del socialismo territorial. Este primer bloque del análisis deja claro que el enfrentamiento entre Rufián y Page no gira únicamente en torno a una decisión concreta, sino a dos formas antagónicas de entender la política desde la izquierda. Una que apuesta por la coherencia ideológica incluso cuando genera conflicto, y otra que prioriza la estabilidad institucional aunque ello implique normalizar a la derecha más dura. A partir de aquí, el debate se profundiza aún más, porque no afecta solo a los protagonistas directos, sino al conjunto del espacio progresista y a su capacidad para ofrecer una alternativa clara frente al avance del bloque conservador. El choque entre Gabriel Rufián y Emiliano García Page no solo expone una discrepancia táctica puntual, sino que abre una grieta ideológica que atraviesa al conjunto de la izquierda institucional. En el fondo, lo que se discute es si la izquierda puede permitirse una política de pactos asimétricos con la derecha dura sin pagar un precio político y moral elevado. Desde una perspectiva de izquierdas, la respuesta que emerge del discurso de Rufián es clara: no, no puede. Y no puede porque esos pactos erosionan la credibilidad del proyecto progresista y debilitan la capacidad de confrontar modelos que, por definición, avanzan en sentido contrario a la justicia social. La cuestión de los pactos con Ayuso no se limita a la aritmética parlamentaria ni a la gestión cotidiana de instituciones. Ayuso representa un proyecto que ha hecho de la confrontación cultural, la desregulación y el debilitamiento de lo público una bandera. Su modelo madrileño no es un simple estilo de gobierno, es una arquitectura política diseñada para competir fiscalmente, atraer capital a costa de otros territorios y normalizar un discurso que desprecia el consenso socialdemócrata construido durante décadas. Desde esta óptica, pactar con ese proyecto no es un gesto inocuo ni una decisión técnica, sino un acto político con consecuencias profundas. Rufián apunta precisamente a esa normalización. La crítica no va dirigida únicamente a Page como individuo, sino a lo que simboliza su estrategia, la aceptación de que se puede convivir con la derecha dura si eso garantiza estabilidad y control institucional. Para una izquierda que se define por la defensa de lo público y la reducción de las desigualdades, esa aceptación resulta incompatible con sus principios fundacionales. La estabilidad, en este marco, no puede convertirse en una coartada para renunciar a la confrontación ideológica necesaria. La defensa de Page suele apoyarse en la idea de la responsabilidad y el sentido de Estado. Sin embargo, desde una lectura de izquierdas, estos conceptos no pueden desligarse del contenido político de las decisiones que se toman. Ser responsable no es únicamente evitar el bloqueo institucional, sino también evitar legitimar proyectos que socavan derechos sociales. El sentido de Estado no puede confundirse con la acomodación a una derecha que utiliza las instituciones para imponer un modelo regresivo. Cuando estos conceptos se vacían de contenido ideológico, se convierten en consignas funcionales al statu quo. El malestar que expresa Rufián conecta con una parte significativa del electorado progresista que percibe una deriva centrista en determinados liderazgos socialistas territoriales. Esta percepción no surge de la nada. Se alimenta de años de mensajes contradictorios, de discursos duros contra la derecha en el plano nacional y de acuerdos pragmáticos en el plano autonómico o local. Desde la izquierda, esta disonancia genera desmovilización, frustración y una creciente distancia entre representantes y base social. El argumento de que los pactos son necesarios para gobernar pierde fuerza cuando se analiza quién es el socio elegido. No es lo mismo alcanzar acuerdos puntuales con fuerzas conservadoras moderadas que hacerlo con un proyecto que ha convertido el ataque al gobierno central, a los sindicatos y a los servicios públicos en una estrategia permanente.
Ayuso no oculta su agenda ni su forma de hacer política. Pactar con ella implica asumir, al menos parcialmente, su legitimidad como referente institucional, algo que desde la izquierda resulta difícil de justificar. La dureza del lenguaje empleado por Rufián responde a esta gravedad. No se trata de un exceso retórico sin contenido, sino de una voluntad explícita de marcar fronteras políticas. En un contexto de avance de la derecha y de la extrema derecha en Europa, la ambigüedad se percibe como una debilidad. Desde esta perspectiva, la izquierda que no establece límites claros termina desplazándose hacia posiciones que vacían su propio discurso. El caso de Page es especialmente significativo porque no se trata de un dirigente marginal, sino de un presidente autonómico con peso interno y capacidad de influencia. Su forma de entender la relación con la derecha envía un mensaje potente al conjunto del sistema político, que la confrontación ideológica puede ser sustituida por acuerdos de conveniencia sin un coste político inmediato. Rufián cuestiona precisamente esa lógica del corto plazo, advirtiendo de sus consecuencias a medio y largo plazo. Desde una óptica de izquierdas, el problema no es la negociación en sí, sino la ausencia de un marco político claro que la condicione. Negociar no significa ceder en los principios, y pactar no puede convertirse en sinónimo de blanquear proyectos antagónicos. La izquierda, para ser reconocible como tal, necesita coherencia entre lo que dice y lo que hace. Cuando esa coherencia se rompe, el espacio queda abierto para que la derecha se apropie de conceptos como la estabilidad o la gestión eficaz, despojándolos de su dimensión social. El enfrentamiento también revela una tensión estratégica sobre cómo combatir a la derecha de Ayuso. Mientras algunos apuestan por rebajar el conflicto y buscar puntos de acuerdo, otros sostienen que esa estrategia solo fortalece a quien ya domina el marco mediático y discursivo. Rufián se sitúa claramente en esta segunda posición, convencido de que la derecha no se debilita con concesiones, sino con una oposición firme y coherente que exponga las contradicciones de su modelo. La reacción de Page, defensiva y apelando a su legitimidad territorial, no resuelve el fondo del problema. Desde la izquierda, la legitimidad electoral no exonera de la responsabilidad ideológica. Gobernar con el apoyo de un electorado progresista implica responder a unas expectativas concretas, entre ellas la de no facilitar la expansión de proyectos que atacan los derechos sociales. Cuando esas expectativas se frustran, el desgaste no es solo individual, sino colectivo. Este episodio también tiene una dimensión pedagógica. Rufián interpela no solo a Page, sino al conjunto de la izquierda institucional, recordándole que el adversario político no es abstracto ni neutro. Ayuso no es una gestora más, es la punta de lanza de un proyecto que busca redefinir el modelo social en clave neoliberal. Pactar con ella, incluso en cuestiones aparentemente técnicas, contribuye a esa redefinición. Desde esta perspectiva, la paliza política de la que hablan algunos no se mide en términos de ingenio verbal, sino en la capacidad de desnudar una incoherencia. Rufián logra situar el debate en un terreno incómodo para Page, obligándolo a justificar decisiones que chocan con el imaginario progresista. Esa incomodidad es, precisamente, el objetivo político de la confrontación, forzar una toma de posición clara. La izquierda, en este escenario, se enfrenta a una disyuntiva fundamental. O asume el coste de la confrontación ideológica y defiende con claridad su proyecto, o acepta una política de mínimos que diluye sus señas de identidad. Rufián apuesta sin ambages por la primera opción, consciente de que la ambigüedad no moviliza ni construye mayorías sólidas. Este segundo bloque del análisis refuerza la idea de que el conflicto entre Rufián y Page no es personal ni coyuntural. Es el síntoma de una batalla más amplia por el rumbo de la izquierda y por la forma en que ésta se relaciona con una derecha cada vez más agresiva en lo discursivo y en lo material. El enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Emiliano García Page debe leerse también como una disputa por el sentido común dentro del espacio progresista. No se trata únicamente de quien tiene razón en un cruce concreto, sino de qué marco político se impone a la hora de definir qué es aceptable y qué no desde la izquierda. En este terreno, Rufián actúa como un actor que busca desplazar los límites del debate hacia una mayor claridad ideológica, mientras que Page representa una concepción más acomodaticia del poder institucional. Desde una perspectiva de izquierdas, el mayor riesgo no es la confrontación, sino la normalización. Normalizar pactos con Ayuso implica aceptar que su proyecto político forma parte de una supuesta centralidad democrática cuando, en realidad, ha sido construido contra los consensos básicos del Estado social. Ayuso no solo ha reducido impuestos a las grandes rentas mientras deteriora servicios públicos, sino que ha utilizado la confrontación con el gobierno central como herramienta permanente de movilización, alimentando una lógica de Madrid contra el resto profundamente insolidaria. Rufián entiende que ese modelo no se combate desde la equidistancia.
Su intervención busca romper precisamente con la idea de que la izquierda puede permitirse una relación instrumental con la derecha dura sin pagar un precio político elevado. Desde este enfoque, la izquierda que pacta con Ayuso contribuye a legitimar su discurso, a suavizar su imagen y a presentarla como una dirigente con la que es posible llegar a acuerdos razonables. Ese proceso de blanqueamiento es visto como una derrota estratégica de primer orden. El caso de Emiliano García Paje resulta especialmente incómodo porque se sitúa dentro del campo progresista. No es un dirigente conservador defendiendo su propio proyecto, sino un presidente autonómico socialista justificando acuerdos con la derecha más agresiva. Desde la izquierda, esta posición se percibe como una anomalía que genera confusión ideológica y debilita el discurso colectivo frente al bloque conservador. La crítica de Rufián apunta directamente a esa incoherencia, sin rodeos ni matices conciliadores. La defensa habitual de Paje se apoya en su legitimidad electoral y en la idea de que gobierna para todos los ciudadanos de su comunidad. Sin embargo, desde una lectura de izquierdas, gobernar para todos no significa renunciar a un marco ideológico claro. La neutralidad institucional es un mito cuando se trata de decisiones políticas que afectan a la redistribución, a los servicios públicos y a la cohesión territorial. Pactar con Ayuso no es un acto neutral, es una decisión cargada de significado político. Rufián pone el acento en el contexto. Los pactos no se producen en el vacío, sino en un momento de ofensiva conservadora a nivel estatal y europeo. En este escenario, cada gesto cuenta. Cada acuerdo con la derecha dura refuerza la idea de que su proyecto es inevitable, que no existen alternativas claras y que la izquierda debe adaptarse a un terreno de juego definido por otros. Desde esta óptica, la confrontación no es una opción, sino una necesidad política. El lenguaje utilizado por Rufián, calificado por algunos como excesivo, responde precisamente a esa urgencia. No busca agradar ni construir consensos artificiales, sino marcar una línea divisoria clara. En un momento en el que la política tiende a diluirse en tecnicismos y pactos opacos, la claridad ideológica se convierte en un activo escaso. Rufián apuesta por esa claridad, aun a costa de tensar relaciones y generar incomodidad dentro del propio campo progresista. La reacción de Paje, lejos de cerrar el debate, lo amplifica. Su insistencia en presentarse como un gestor responsable frente a lo que describe como radicalismo discursivo refuerza la sensación de choque entre dos formas de entender la izquierda. Para Rufián, la izquierda no puede limitarse a gestionar mejor el sistema existente si ese sistema reproduce desigualdades estructurales. La gestión sin confrontación ideológica se convierte, desde este punto de vista, en una forma de conservación del statu quo. Este conflicto también revela una diferencia profunda en la relación con el electorado. Rufián interpela directamente a una base social de izquierdas cansada de ambigüedades, que demanda coherencia y firmeza frente a la derecha. Paje, en cambio, parece dirigirse a un electorado más transversal, dispuesto a aceptar pactos con tal de garantizar estabilidad. Desde la izquierda más ideologizada, esta estrategia corre el riesgo de diluir el perfil progresista y de desmovilizar a quienes esperan una alternativa clara al modelo conservador. La figura de Ayuso vuelve a ser central en este análisis. Su proyecto no es simplemente conservador, sino activamente hostil a la lógica redistributiva y al fortalecimiento de lo público. Ha construido un relato de éxito basado en la competencia fiscal y en la atracción de capital, ignorando deliberadamente las consecuencias de ese modelo sobre otras comunidades y sobre la cohesión social. Pactar con ese proyecto, incluso de manera puntual, implica asumir parte de su marco narrativo. Rufián denuncia precisamente esa asimilación progresiva del marco de la derecha. Cuando la izquierda adopta el lenguaje de la estabilidad, la moderación y la gestión desideologizada, termina jugando en un terreno que no le es favorable. La derecha siempre tendrá ventaja en ese campo, porque su proyecto se adapta mejor a una política sin conflicto ideológico explícito. Desde esta perspectiva, la confrontación no es una elección estética, sino una herramienta estratégica. El conflicto con Paje también puede leerse como un aviso interno. Rufián no se limita a criticar una decisión concreta, sino que lanza un mensaje al conjunto del espacio progresista. Los pactos con la derecha dura tienen un coste político que no puede ignorarse. Ese coste se mide en pérdida de credibilidad, en confusión ideológica y en desmovilización social. Ignorarlo es, desde la izquierda, un error estratégico de gran calado. Este episodio, además, refuerza una idea clave: la izquierda no puede permitirse una política de doble discurso. No puede denunciar a Ayuso en el Congreso y pactar con ella en otros espacios institucionales, sin que esa contradicción acabe pasando factura. La coherencia, en política, no es un valor abstracto,
sino una condición necesaria para construir confianza y movilización. Rufián sitúa esa coherencia en el centro del debate, obligando a Page a dar explicaciones incómodas. La dureza del enfrentamiento responde, en última instancia, a la gravedad del momento político. En un contexto de avance conservador, la izquierda se enfrenta a una disyuntiva clara: o define con nitidez su proyecto y sus límites, o acepta una progresiva adaptación a un marco impuesto por la derecha. Rufián apuesta sin ambigüedades por la primera opción, convencido de que la ambigüedad no construye mayorías duraderas. Este tercer bloque del guión refuerza la idea de que el choque entre Rufián y Page no es un simple espectáculo parlamentario, sino un episodio clave en la batalla por el rumbo ideológico de la izquierda. Lo que está en juego no es solo una decisión concreta, sino la capacidad del espacio progresista para ofrecer una alternativa reconocible frente a un proyecto conservador que avanza con claridad y sin complejos. El choque entre Gabriel Rufián y Emiliano García Page también pone sobre la mesa una cuestión fundamental que atraviesa a la izquierda desde hace años: la relación entre poder institucional y proyecto transformador. Desde una perspectiva de izquierdas, el acceso al poder no puede convertirse en un fin en sí mismo si ese poder se ejerce sin un horizonte político claro. Gobernar no es únicamente administrar lo existente, sino orientar las decisiones hacia un modelo de sociedad distinto al que propone la derecha. Cuando ese horizonte se difumina, la gestión corre el riesgo de convertirse en una forma sofisticada de continuidad. Rufián actúa en este debate como un recordatorio incómodo de esa tensión. Su crítica a Page no se limita a los pactos concretos con Ayuso, sino que cuestiona la lógica que los hace posibles. Esa lógica se basa en la idea de que el poder territorial debe preservarse a casi cualquier precio, incluso si ello implica normalizar acuerdos con proyectos que atacan frontalmente los principios básicos de la izquierda. Desde este enfoque, la estabilidad institucional se convierte en un valor absoluto, por encima de la coherencia ideológica y del compromiso con una agenda transformadora. La izquierda, históricamente, ha tenido que enfrentarse a este dilema en múltiples ocasiones. Cada vez que ha priorizado la gobernabilidad sin proyecto, ha terminado perdiendo capacidad de movilización y credibilidad social. El conflicto entre Rufián y Page reabre este debate en un contexto especialmente delicado, marcado por el avance de la derecha y por una creciente desafección política entre sectores populares. Desde la izquierda, la pregunta no es si se puede gobernar pactando con la derecha dura, sino que se pierde cuando se hace. La figura de Ayuso vuelve a ocupar un lugar central en esta reflexión. Su proyecto político no es compatible con una agenda de izquierdas, no solo por sus políticas fiscales o sanitarias, sino por su concepción del poder y de la sociedad. Ayuso ha construido un relato que glorifica el individualismo, desprecia la redistribución y convierte la confrontación en espectáculo. Pactar con ese proyecto, aunque sea en cuestiones puntuales, implica asumir que esas bases ideológicas pueden separarse de la gestión diaria. Desde la izquierda, esa separación es vista como una ilusión peligrosa. Page, al defender esos pactos, apela con frecuencia a la responsabilidad y a la madurez política. Sin embargo, desde una óptica de izquierdas, la madurez no puede confundirse con resignación. Ser maduro políticamente no es adaptarse al marco de la derecha, sino disputar ese marco con propuestas claras y con límites firmes. Cuando la izquierda renuncia a disputar el sentido común, deja el terreno libre para que la derecha lo ocupe sin resistencia. El enfrentamiento también revela una diferencia profunda en la forma de entender la relación con el conflicto. Rufián asume el conflicto como una herramienta legítima y necesaria para avanzar políticamente. No lo rehúye ni lo disfraza de tecnicismo. Page, en cambio, parece concebir el conflicto como un problema a minimizar, algo que debe evitarse para garantizar la estabilidad institucional. Desde la izquierda, esta aversión al conflicto resulta problemática, porque los avances sociales siempre han sido fruto de disputas políticas, no de consensos cómodos. La incomodidad que genera el discurso de Rufián dentro de ciertos sectores del socialismo territorial es, precisamente, una de sus virtudes políticas. Obliga a explicitar posiciones, a abandonar la ambigüedad y a asumir el coste de las decisiones. Desde la izquierda, esa explicitación es fundamental. La política no puede reducirse a la gestión silenciosa de equilibrios de poder. Debe ser también una disputa abierta por el modelo de sociedad que se quiere construir. Este episodio también pone en evidencia la distancia entre las élites políticas y una parte de la base social progresista. Muchos votantes de izquierdas perciben que determinados dirigentes se mueven con una lógica propia, desconectada de las preocupaciones y expectativas de quienes sostienen electoralmente esos proyectos. La crítica de Rufián conecta con ese malestar, canalizándolo en un discurso que señala directamente a quienes considera responsables de esa desconexión. Desde esta perspectiva,
El choque con Page no debilita a la izquierda, sino que visibiliza un debate necesario. Silenciar estas discrepancias en nombre de la unidad habría sido más cómodo, pero también más dañino a largo plazo. La unidad sin contenido no construye proyecto, solo posterga los conflictos hasta que estallan de forma más destructiva. Rufián opta por poner el conflicto sobre la mesa, aun a riesgo de tensar alianzas y generar rechazo en determinados círculos institucionales. La reacción mediática al enfrentamiento tiende a simplificarlo como un espectáculo o como una lucha de egos. Sin embargo, desde una lectura de izquierdas, esta simplificación oculta el fondo del debate. No se trata de quien habla más alto o quien utiliza el lenguaje más duro, sino de qué proyecto político se está defendiendo. La dureza del tono es una consecuencia, no la causa, de una confrontación ideológica profunda. El conflicto también interpela al conjunto del socialismo español. La coexistencia de discursos muy críticos con la derecha en el plano nacional y de pactos con esa misma derecha en otros niveles institucionales genera una incoherencia difícil de sostener. Rufián pone el dedo en esa llaga, recordando que la credibilidad política se construye con coherencia, no con equilibrios tácticos de corto plazo. Desde la izquierda, el miedo a incomodar a determinados poderes territoriales o mediáticos no puede convertirse en un freno permanente. La política transformadora implica asumir riesgos y afrontar conflictos. Evitarlo sistemáticamente conduce a una política de mínimos que deja intactas las estructuras de poder existentes. En este sentido, la confrontación de Rufián con Page puede interpretarse como un intento de reactivar una izquierda más consciente de su papel histórico. Este cuarto bloque del análisis refuerza la idea de que lo que está en juego no es un pacto concreto, sino la orientación general del espacio progresista. La izquierda debe decidir si quiere ser una fuerza que gestiona el sistema con ligeros matices o una que lo disputa abiertamente. Rufián apuesta por la segunda opción, convencido de que solo desde la claridad ideológica se pueden construir mayorías sociales duraderas. El enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Emiliano García Page también obliga a analizar el papel que juega la coherencia política en un contexto de creciente desafección ciudadana. Desde una perspectiva de izquierdas, uno de los problemas más graves del momento actual no es solo el avance de la derecha, sino la pérdida de credibilidad de proyectos progresistas que, en la práctica, parecen renunciar a diferenciarse con claridad de sus adversarios. En este escenario, la crítica de Rufián adquiere un valor que va más allá del episodio concreto. Funciona como una advertencia sobre los costes de la ambigüedad. La izquierda ha construido históricamente su legitimidad sobre la base de una promesa de transformación. Esa promesa no se limita a mejorar la gestión de lo existente, sino a cuestionar estructuras de poder, redistribuir recursos y ampliar derechos. Cuando dirigentes de izquierdas pactan con proyectos que hacen exactamente lo contrario, la promesa se debilita. Desde esta óptica, el problema no es solo que Page pacte con Ayuso, sino que ese pacto envía el mensaje de que el proyecto neoliberal madrileño es compatible con una agenda progresista. Rufián señala precisamente esa incompatibilidad. Su crítica no es técnica, es política y moral. Pactar con Ayuso implica aceptar como interlocutor válido a un proyecto que ha convertido la desigualdad territorial en una estrategia consciente, que ha erosionado la sanidad pública y que ha hecho de la confrontación ideológica una seña de identidad. Desde la izquierda, aceptar esa compatibilidad supone renunciar a disputar el relato dominante sobre qué modelo de sociedad es deseable. El argumento del mal menor aparece con frecuencia en la defensa de este tipo de pactos. Se sostiene que es preferible un acuerdo limitado con la derecha dura antes que escenarios de bloqueo o ingobernabilidad. Sin embargo, desde una lectura de izquierdas, esta lógica es profundamente problemática. El mal menor, cuando se repite y se normaliza, deja de ser menor y se convierte en una renuncia estructural. Cada concesión refuerza al adversario y debilita la capacidad de construir alternativas. La reacción airada de Page frente a las críticas de Rufián puede interpretarse como una señal de incomodidad ante esta contradicción. Defender pactos con Ayuso exige justificar decisiones difíciles de explicar a un electorado progresista. Desde la izquierda, esa dificultad no es un problema de comunicación, sino de fondo político. No se trata de explicar mejor los pactos, sino de cuestionar si deberían existir. Rufián, al tensar públicamente este debate, rompe con una dinámica habitual de silencios incómodos dentro del espacio progresista. Durante años, muchas de estas contradicciones se han gestionado de puertas adentro, evitando el conflicto público en nombre de la unidad. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esa unidad basada en el silencio ha terminado por beneficiar a la derecha, que avanza sin complejos mientras la izquierda se autocensura para no incomodar a sus propios dirigentes.
El choque con Page también refleja una diferencia profunda en la forma de concebir el poder. Para Page, el poder institucional parece ser un espacio que debe protegerse mediante equilibrios y pactos transversales. Para Rufián, el poder solo tiene sentido si se utiliza para disputar el modelo dominante. Esta diferencia no es menor, porque determina la orientación de las políticas públicas y la relación con los actores económicos y mediáticos que influyen en ellas. Desde la izquierda, el riesgo de una política excesivamente institucionalizada es claro: se pierde la capacidad de confrontar intereses establecidos. Pactar con Ayuso no solo es un acuerdo político, sino una señal hacia esos intereses de que el proyecto neoliberal es asumible incluso por parte de quienes se definen como progresistas. Esa señal tiene consecuencias a medio plazo, porque reduce el coste político de aplicar políticas regresivas. La figura de Rufián, en este contexto, actúa como un contrapunto incómodo pero necesario. Su estilo directo y su rechazo a la ambigüedad lo convierten en un actor difícil de integrar en una lógica de consensos cómodos. Sin embargo, desde una perspectiva de izquierdas, esa incomodidad es precisamente lo que permite mantener vivo un debate ideológico real. Sin voces que marquen límites, la política tiende a diluirse en una gestión tecnocrática que beneficia al statu quo. El conflicto también pone en evidencia una brecha entre la política institucional y los movimientos sociales. Muchos activistas y colectivos de izquierdas ven con frustración cómo sus reivindicaciones chocan con pactos que consideran inaceptables. La crítica de Rufián conecta con ese malestar, recordando que la izquierda no puede permitirse dar la espalda a quienes sostienen el tejido social y la movilización en la calle. Desde esta óptica, la paliza política de la que hablan algunos titulares no debe entenderse como un ejercicio de humillación personal, sino como una impugnación de una forma de hacer política. Rufián no busca desacreditar a Page como individuo, sino cuestionar la lógica que legitima acuerdos con la derecha dura. Esa impugnación es incómoda, pero necesaria si la izquierda quiere mantener una identidad reconocible. El debate también tiene una dimensión estratégica. En un contexto de fragmentación política, la claridad ideológica puede ser un factor de movilización. La ambigüedad, en cambio, suele beneficiar a quienes ya cuentan con un electorado fiel y con un aparato mediático favorable, como es el caso de la derecha madrileña. Desde la izquierda, apostar por la claridad no garantiza victorias inmediatas, pero sí construye una base más sólida a largo plazo. La confrontación entre Rufián y Page, por tanto, no debilita automáticamente al espacio progresista. Al contrario, puede contribuir a una depuración necesaria de estrategias y discursos. Evitar este debate por miedo a la división solo aplaza un problema que tarde o temprano emerge con más fuerza. Desde la izquierda, afrontar estas tensiones de manera abierta es una condición para reconstruir un proyecto con credibilidad. Este quinto bloque del análisis refuerza la idea de que el conflicto no gira en torno a una cuestión personal ni a un pacto aislado. Se trata de una discusión profunda sobre qué tipo de izquierda se quiere construir en un contexto de avance conservador. Rufián plantea una izquierda que no negocia su identidad ni sus límites, mientras que Page representa una adaptación al marco existente que muchos consideran peligrosa. El enfrentamiento entre Gabriel Rufián y Emiliano García Page termina adquiriendo su verdadero sentido cuando se observa como una advertencia política dirigida al conjunto de la izquierda institucional. No es un episodio anecdótico ni un exceso retórico puntual, sino la expresión visible de una tensión que lleva años acumulándose y que ahora emerge con claridad: la incompatibilidad entre un proyecto transformador y una política de pactos que normaliza a la derecha más agresiva del panorama español. Desde una perspectiva de izquierdas, el fondo del debate no es si un dirigente autonómico tiene margen para negociar en contextos concretos, sino que límites no deberían cruzarse nunca si se pretende mantener una identidad política reconocible. Pactar con Isabel Díaz Ayuso no es una decisión técnica aislada, es un posicionamiento político que tiene consecuencias simbólicas, estratégicas y materiales. Implica aceptar como interlocutor legítimo un proyecto que ha construido su poder sobre la desregulación, la desigualdad y el ataque sistemático a lo público. Rufián entiende que en política los símbolos importan tanto como las decisiones. Normalizar pactos con Ayuso envía un mensaje claro: su modelo es asumible, su discurso es tolerable y su forma de ejercer el poder no requiere una oposición frontal. Desde la izquierda, este mensaje resulta profundamente dañino, porque contribuye a desplazar el marco político hacia la derecha y a desactivar la capacidad de confrontar un proyecto que avanza sin complejos. La defensa de Page, basada en la gestión, la estabilidad y la autonomía territorial, no responde a esta crítica de fondo. Desde una lectura de izquierdas, gobernar no puede reducirse a administrar equilibrios de poder mientras se ignoran las implicaciones ideológicas de las decisiones.
La estabilidad institucional no es un valor neutro si se consigue a costa de legitimar proyectos que erosionan derechos sociales y debilitan la cohesión territorial. Este choque también revela una diferencia profunda en la concepción del tiempo político. Page parece moverse en una lógica de corto plazo, centrada en preservar gobernabilidad y control institucional inmediato. Rufián, en cambio, apunta a las consecuencias a medio y largo plazo de estas decisiones. Desde la izquierda, esta mirada larga es esencial. Cada pacto que normaliza a la derecha dura hoy es un obstáculo adicional para construir una alternativa real mañana. La reacción que ha generado este enfrentamiento dentro del espacio progresista confirma que la herida es profunda. No se trata solo de una discrepancia entre dos dirigentes, sino de una división sobre cómo responder al avance conservador. Una parte de la izquierda apuesta por la contención y el pragmatismo, otra, por la confrontación ideológica clara. Rufián se sitúa sin ambigüedades en este segundo bloque, convencido de que la ambigüedad ha demostrado ser una estrategia perdedora. Desde una perspectiva de izquierdas, el miedo a la confrontación ha sido históricamente uno de los mayores lastres del progresismo institucional. Cada vez que la izquierda ha renunciado a disputar el sentido común dominante, la derecha ha ocupado ese espacio con rapidez. El caso de Ayuso es paradigmático. Su proyecto no ha avanzado gracias al consenso, sino gracias a una estrategia agresiva y sin complejos. Pretender frenarlo mediante pactos es, desde esta óptica, una ilusión peligrosa. El episodio también interpela directamente a la base social progresista. Rufián actúa como portavoz de un malestar extendido entre votantes que no entienden cómo se puede denunciar a Ayuso en el Congreso y pactar con ella en otros ámbitos. Esa incoherencia alimenta la desafección, debilita la movilización y refuerza la idea de que las diferencias ideológicas son intercambiables. Desde la izquierda, esta percepción es letal para cualquier proyecto transformador. La dureza del lenguaje empleado por Rufián no es un capricho ni una estrategia personalista. Es una respuesta a lo que considera una emergencia política. En un contexto de retrocesos democráticos y sociales en Europa, la izquierda no puede permitirse medias tintas. Marcar límites claros no es radicalismo, es una condición mínima para preservar una alternativa política real. El conflicto con Page también pone en evidencia el papel de los liderazgos territoriales dentro de proyectos estatales. La autonomía política no puede convertirse en una excusa para romper la coherencia ideológica colectiva. Desde una perspectiva de izquierdas, la diversidad territorial debe enriquecer el proyecto común, no vaciarlo de contenido. Cuando cada territorio adopta una lógica distinta frente a la derecha, el proyecto se fragmenta y pierde fuerza. Este enfrentamiento deja una conclusión incómoda pero necesaria. La izquierda no puede combatir a la derecha jugando con sus reglas. Pactar con Ayuso en nombre de la estabilidad es aceptar su marco, su legitimidad y, en última instancia, su hegemonía cultural. Rufián rechaza esa lógica y plantea una alternativa basada en la confrontación clara, la coherencia ideológica y la asunción de conflictos como parte inevitable de la política transformadora. Desde esta perspectiva, la llamada paliza política no es un espectáculo parlamentario, sino un intento consciente de reordenar el debate dentro del espacio progresista. Rufián no busca consenso, busca claridad. Y esa claridad obliga a elegir. O se está dispuesto a poner límites firmes a la derecha dura, o se acepta convivir con ella a cambio de una estabilidad que, a largo plazo, termina beneficiando al adversario. El episodio entre Rufián y Page marca, por tanto, un punto de inflexión. Obliga a la izquierda a mirarse al espejo y a decidir qué tipo de proyecto quiere ser en un contexto de ofensiva conservadora. La ambigüedad ya no es una opción cómoda, porque tiene costes políticos evidentes. Desde una perspectiva de izquierdas, la coherencia, aunque conflictiva, sigue siendo la única base sólida para construir una alternativa real.